Bien, hasta aquí hemos visto la parte teórica correspondiente al tema curvas horizontales de la cátedra de Caminos 1. Vamos ahora a hacer un par de ejercicios prácticos. Comenzamos con una curva circular, cómo calcular los parámetros de esa curva, y luego una curva con transición. Tenemos una curva circular, vamos a calcular los parámetros de la misma. Como podrán ver, lo que está en verde es el trazo de la curva, y tenemos las dos tangentes, los dos alineamientos horizontales de la misma, el ángulo alfa, que era siempre positivo, y el ángulo de flexión delta. Como datos de entrada, tenemos que la progresiva del punto de intersección horizontal, en la figura lo vemos como B, donde se cruzan los dos alineamientos, la progresiva de 2000, o sea 2 kilómetros. Recordamos siempre que el sentido de las progresivas es de la izquierda hacia la derecha. El delta es de 60 grados, el ángulo de inflexión, el peralte de 4% y el coeficiente de fricción 0,12. Vamos a calcular esta curva para una velocidad de 90 km por hora. De la teoría habíamos visto que para calcular el radio de una curva, la fórmula era radio igual a velocidad al cuadrado, velocidad directriz, dividido 127,13 para llevar las unidades correspondientes, por el coeficiente centrífugo en el denominador, que era I más F, es decir, el peralte más el coeficiente de fricción. Reemplazamos con los datos que nos dio el ejercicio y tenemos que el radio es igual a 398 metros, aproximadamente 400 metros. Vamos a calcular el valor de la externa. El valor de la externa está igual al radio por la secante de delta sobre 2 menos 1. Tenemos entonces que la externa es igual a 61,88 metros. Vamos a calcular ahora el valor de la tangente externa. Por la fórmula es igual a radio por la tangente de delta sobre 2. Empezando nos da que la tangente externa es igual a 230 metros con 94 centímetros. La longitud de la curva circular del arco de circunferencia será igual a pi por delta por r sobre 180. Reemplazando nos da que la longitud de la curva es de 418 metros con 88 centímetros. Vamos a calcular ahora las progresivas del principio de curva. Va a ser igual a la progresiva del vértice del punto de intersección horizontal menos el valor de la tangente externa. Esto es igual a la progresiva 1769,06. La progresiva del fin de curva será igual a la progresiva del principio de curva más la longitud del arco de circunferencia, LC. Será igual a 2000
187,94 centímetros. De esta manera hemos calculado los puntos principales de la curva. Ahora bien, cuando recorremos la curva por el alineamiento horizontal, por las tangentes, cuando recorremos el alineamiento por las tangentes vamos a tener una longitud determinada, un progresivado. Ahora, cuando hagamos la curva del arco de circunferencia, el recorrido por ese arco de circunferencia va a ser menor que por las tangentes principales. De manera tal que tenemos un acortamiento de las progresivas cuando llegamos al final de curva FC. Es decir, por cada curva que tengamos en nuestro camino va a haber un acortamiento que estará dado por que ahora recorremos las progresivas por la curva y no por los alineamientos principales. Ese acortamiento es directamente 2 veces la tangente menos la longitud de la curva. Si reemplazan, nos va a dar que el acortamiento por ir por el arco de circunferencia es de 43 metros. Damos vuelta a la página y arrancamos ahora con el cálculo de un ejemplo de una curva con transición, con una espiral de entrada y una espiral de salida, una curva simétrica compuesta. Vamos a ir calculando todos los elementos geométricos de esa curva, tal como lo habíamos visto en la teoría. Habíamos visto, por lo tanto, que con estas fórmulas podíamos calcular todos los parámetros geométricos de la curva. Sin embargo, en 1940, cuando no existían herramientas de cálculo como la calculadora, un ingeniero americano, Joseph Barnett, hizo estas tablas que pueden descargar de la página de la cátedra. Estas tablas vinculan todos los parámetros entre sí para cálculo y replanteo de todas las curvas circulares y con transiciones. Vamos a hacer un ejemplo entonces con datos de una curva. Los datos de esa curva son el delta, 25 grados, 32 minutos, la velocidad directriz 120 km por hora, la progresiva del punto de intersección horizontal, que en el gráfico de la izquierda lo ven como el punto B. La progresiva es 0 km más 300 metros, o sea, la progresiva del camino por el alineamiento, estamos en 300 metros en B. El peralte máximo, que va a ser en el sector del arco de circunferencia, va a ser del 8%. Ahí tenemos D, de delta, la progresiva de B, que es 0 más 300, 0 es kilómetro más 300 metros. El sentido ascendente, como habíamos visto, de izquierda hacia derecha. Arrancamos con el alineamiento de la izquierda, seguimos por el de la derecha. Si tenemos la velocidad directriz, la pendiente, el peralte máximo, vamos a las tablas de Barnett, van a ver en la tabla número 1 de la página 81, que se relaciona velocidad con peralte, con longitud de espiral, y en la primera columna distintos radios. Buscamos entonces con el peralte del 8% y la velocidad de 120 y obtenemos una longitud de espiral mínima de 80 metros y un radio de la curva mínimo de 800 metros. Recuerden que los valores que da Barnett son mínimos, ¿sí?, por el cálculo. Entonces ya tenemos como dato la longitud de la espiral y el radio de la curva.
Tenemos a su vez que el delta, el ángulo de inflexión, es de 25 grados 32 minutos. Vamos a utilizar ahora las tablas 4. Fíjense que las tablas 4 de Barnett es una tabla para cada grado entero. Estos están para el caso vamos a utilizar en este caso la tabla correspondiente a delta igual a 25 y delta igual a 26 grados. Son una tabla para cada grado entero. Nosotros tenemos que calcular los parámetros para 25 grados 32 minutos. Los parámetros que nos dan estas tablas son T, la tangente externa, el valor de la externa y la suma de las longitudes de la espiral y la longitud del arco de circunferencia. Si nos fijamos en la tabla, tenemos para 25 grados estos valores. Vamos a la tabla correspondiente a delta igual a 26 grados, obtenemos los mismos otros valores, de T, E y LE más LC. Y lo que hacemos ahora para calcular para 25 grados 32 minutos es interpolar entre ambos valores, ¿sí? Recordando que un grado son 60 minutos, la interpolación es la diferencia entre los dos valores de T, es a 60, lo que a 32 sería otra diferencia. Calculamos entonces los valores que necesitamos para nuestra curva. La tangente externa 221,35, el valor de la externa 20,62 y LE más LC 356,51. Vamos ahora a establecer las progresivas de los puntos principales de la curva que estamos calculando. Estos puntos principales son el punto T, el punto S, el punto C, el punto ET. La progresiva de T va a ser igual a la progresiva del vértice, del punto de intersección horizontal, menos la tangente externa. Como dato teníamos que la progresiva en el vértice era de 300 metros, restamos el valor de la tangente, 221,35, y nos da la progresiva de TE, 78,65. La progresiva del punto S va a ser igual a la progresiva del punto TE más la longitud de la espiral que habíamos calculado de 80 metros. $158,65. La progresiva de CE va a ser igual a la progresiva de TE más la longitud de la espiral más la longitud del arco de circunferencia. El dato de LC más LE lo obteníamos de la tabla 4. Progresiva 435,16. Finalmente, la progresiva de ET va a ser igual a la progresiva de CE más la longitud de la espiral, los 80 metros, 515,16. Estas son las progresivas de los puntos principales. Vamos a replantear ahora el punto EC, el punto donde finaliza la curva de transición, la espiral. Habíamos visto que para replantear ese punto existían varias formas o varios parámetros de la espiral para poder replantearlos.
del cálculo hasta aquí teníamos que la longitud de la espiral era de 80 metros, el radio de curva de 800 metros. Por la tabla 5, que está en la página, para este caso por la longitud de la espiral, 204, porque para cada longitud de espiral tenemos una página distinta en el manual de Barnett. Tenemos los distintos tipos de formas de replantear la curva. Vamos a ver cada uno. Por tangente corta y tangente larga, el θe, teníamos el ángulo entre las tangentes del final y del comienzo de la espiral, desde el vértice de los ángulos hasta el comienzo de la curva, hasta TE, tenemos la tangente larga, desde el mismo punto hasta S tenemos la tangente corta, con lo cual con tangente larga, tangente corta y el θe podemos replantear el punto S. Podríamos ir y colocar una estaca en el campo, eso es lo que queremos decir. Tangente larga para este caso 53,34, tangente corta 26,67 metros y θe 2 grados 52 minutos. Esa es una forma de replantear el punto S por la tangente larga y la tangente corta. En la misma tabla vamos a ver otros parámetros que nos van a servir para replantear el punto S. Por ejemplo, los parámetros XC e IC. Si a partir del punto TE, donde comienza la curva, la espiral, instalamos un eje de coordenadas cartesianos XY, donde X es la dirección del alineamiento principal y la perpendicular hacia adentro, hacia abajo, vemos que los segmentos XC y C son los que estoy dibujando. De acuerdo a la tabla, XC vale 79,98 y C es igual a 1,34 metros. Fíjense lo acostada que está la curva, la espiral sobre el alineamiento principal, ya que prácticamente hay un apartamiento de 1 metro 34 centímetros desde el alineamiento principal. Otros parámetros que nos da la tabla es el valor de la cuerda, de la espiral. Ese valor de la cuerda es de 79 metros con 99 centímetros. Fíjense que es prácticamente casi el valor de la espiral, de 80 metros. Si prolongáramos, habíamos visto el arco de circunferencia hasta que sea perpendicular, o la tangente en el punto que denominamos PC, como si fuera el principio de curva, fuera paralelo al alineamiento principal, tenemos los parámetros P, que sería el retranqueo de ese arco de circunferencia necesario para meter la espiral, y el valor de K, la distancia desde TE a PC por el alineamiento. Fíjense que K era la mitad de la longitud de la espiral, 40 metros, y P 0,33 metros. Ese es el retranqueo que corremos el arco de circunferencia para poder colocar la espiral.